Hola, ¿cómo están? Primero que nada, perdón, ayer mi teléfono se quedó sin batería y no volví a recuperar la batería en todo el día, así que no lo pude conectar ni rehacer, pero bueno, es parte de lo amateur que es esta experiencia, por lo menos en este desafío trombonístico 2020. Estábamos en hablando de Marco Bordoni ayer, ¿se acuerdan? Los estudios de Marco Bordoni, pero en este caso no editados por Johannes Rochut, como lo que normalmente nosotros los trombonistas conocemos, sino editados por Allen Ostrander, ¿ya? En unas tonalidades un poquito más graves, más pensando en trombones bajos, ¿ya? No tan extremo como octavar, por ejemplo, los ejercicios del Rochut, ya para que no queden tan graves, sino más o menos son una cuarta o una quinta más grave de los que conocemos como Rochut. Entonces, por ejemplo, para los trombonistas bajos que están empezando o que tienen nivel intermedio, son ejercicios interesantes, no son extremadamente graves. O por ejemplo, en mi caso, yo estoy en una fase ahora de recuperación de labio. Tuvimos varios días haciendo gimnasio de la respiración, poniéndome a tono, por lo menos yo, desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, diafragma y demás, después del coronavirus, de que estuve enfermo. Y ahora volviendo con estos ejercicios que ayer salió realmente más o menos, pero también es la idea mostrar que no todo es perfecto, no todos los días son buenos, no todos los días sonamos bien, ¿ya? Entonces, como eso, pero tampoco implica dejar de estudiar, ¿ya? Entonces, ahora estamos con el estudio número 4 que es uno de los que más me gusta, que tiene algunos desafíos muy interesantes. Por ejemplo, los primeros compases, ¿ya? Ahí tengo una conexión, una frase muy interesante, porque tenemos combinaciones con el transpositor. Obviamente que lo más cómodo es lo que acabo yo de tocar, que es el do y el fa en la primera posición. Pero por ejemplo, a mí no me resulta muy cómodo y no me gusta la ligadura que yo tengo entre el do y el fa en la primera posición. Entonces tenemos una variante 2 que es ir directamente a la sexta posición. A mí me gusta más el legato entre el do y el fa ahí, pero obviamente que le imprimimos un poquito de tensión y de exigencia al salto del si bemol hasta el do en la sexta. O tenemos una tercera variante, que podría ser una intermedia, que es, por ejemplo, a mí el do no me disgusta en el transpositor en la primera posición, pero el fa sí es una nota que a mí no me gusta, cómo me suena a mí. No es que no la estudie, no es que no la trabaja, pero es una particularidad que yo tengo, por lo menos lo que yo siento. Capaz cuando voy a tocar alguien no se da cuenta, pero yo siento una extraña tensión. Entonces una tercera variante podría ser la siguiente. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, me estaba quedando sin aire y mentí, en vez del sol blanca hice una negra. ¿Por qué? Porque la idea mía era, a veces uno suele hacer esto, ¿no? Por ejemplo, perdón, le pegué la tril. Ya, pero a mí la idea y lo difícil y lo complejo y lo lindo, además, lo hermoso del salt es poder conectar ese intervalo grande. ¿Ya? ¿Ya? Realmente tratar de darle forma. Incluso, como hablaba ayer respecto a los glisandos, a ciertas licencias que yo me doy en pos de lo expresivo y lo musical, esto es la misma. Los cantantes, por ejemplo, si yo tuviera que cantar... Ya podría ser una especie como de gliss, esas inflexiones que usan los cantantes. Incluso casi quedarnos en un calderón en el sol. ¿Ya? Y seguir con la frase. Y no me preocupo de...
si se escucha los armónicos del medio, me preocupo solamente en unir con el aire. Una vez que uno con el aire, ahí me puedo poner, yo creo que como segundo paso, un poquito más puntilloso respecto a la parte técnica, pero estos estudios para mí son de estudio musical. Ya, perdón lo del gorro, que sea tan informal, pero hace un frío, ya, entonces esa es como la idea con la que yo estudio. En esta tonalidad está muy interesante porque tiene muchos do, muchos fa, o sea, tenemos mucho uso del transpositor o posibilidades de uso del transpositor. Entonces, creo que es muy interesante en esta tonalidad, ¿no? En si bemol mayor. Creo que en el Rochut el original es sol. ¿No? Por ejemplo, a mí esa tonalidad me cuesta menos, un registro que yo estoy mucho más cómodo, me da más acostumbrado. Entonces, por ejemplo, como incluso para los chicos que toquen tenor, que están un poquito más avanzados, estas tonalidades del Ostrander, ya de la edición de Ostrander para trombón bajo, son muy, pero muy, muy interesantes. Así que eso, vamos a seguir repasando y viendo algunas ideas también musicales y yo les voy comentando cómo es el trabajo que hago con este tipo de ejercicios melódicos. Hasta mañana.